hermanos, el que nos lleva caminando hacia adelante. Él es el que nos guarda. Tenemos que seguir confiando que Él está en control. Diga, Dios está en control. Dios está en control. Así es, hermanos. Le damos la bienvenida a los hermanos de las redes sociales que nos acompañan. Queremos pedirle a Dios que también esta palabra que vamos a compartir sea de mucha edificación para sus vidas. Ese es nuestro deseo. Todos bienvenidos. Y quiero, hermanos, hablarles como hacía hace un momento. Lo repetí hablando de que cómo Dios nos quiere equipar y cómo Dios, hermanos, desea que nosotros estemos enterados que por medio de su palabra nosotros tenemos toda la plenitud de nuestro Señor. Y esa plenitud, queridos, de nuestro Señor se manifestó en el Señor Jesucristo hacia nosotros. Por lo tanto, el título de nuestro mensaje, y yo quiero, queridos, que abran su corazón a lo que el Señor quiere darnos hoy, porque debemos de entender, comprender, tener esta seguridad. Cada creyente, hermanos, es completo en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen esto? Cada creyente, en el momento que recibe a Cristo en su corazón, toda la plenitud de Dios llega a su vida. Obviamente toma un proceso de conocimiento, toma un proceso de llegar a saber por medio de la palabra qué significa esta plenitud. Pero esta plenitud, hermanos, nos ha sido dada a cada creyente en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, vamos a estar mirando la palabra de Dios para entender que esta totalidad, escuche bien, hermanos, la totalidad de la presencia de Dios fue manifestada en su Hijo. Nosotros sabemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es un solo Dios. Cuando Jesús nos dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre, porque yo, todo lo que el Padre me dice que yo haga, eso hago. Yo no hago nada por mi cuenta. Entonces, queridos, nosotros, antes de que conociéramos quién era Jesús, Él viniendo en forma humana, teníamos el concepto de lo que era el Padre, pero no lo podíamos, se puede decir, entender con claridad, hasta que vino Jesús en forma de hombre a manifestarse, amén, y que nosotros lo pudimos ver, obviamente no nosotros con nuestros ojos, pero cuando Él vino a ser la manifestación de lo que era Dios trayendo el mensaje de salvación a este mundo por medio de un hombre con forma humana. Y hermanos, yo quiero hacerles esta pregunta antes de continuar. ¿Ustedes creen que existe alguna cosa en este mundo que pueda satisfacer completamente en su totalidad el corazón del hombre? No existe. No existe nada, hermanos. No existen riquezas suficientes. No existe salud que no sea quebrantada. No existe gozo que sea perdurable para siempre. No existe. Simplemente no existe. Todo, hermanos, es pasajero. Y nada en este mundo puede llenar el corazón del hombre como lo hace Cristo Jesús. Miren, hermanos, nosotros estamos, si ustedes son seguidores de los deportes, aquí obviamente en Estados Unidos hay muchos deportes que continuamente se transmiten, y algunos de nosotros somos seguidores del fútbol, el balompié, como le llamamos, porque hay fútbol americano, otros del básquetbol. Ahorita está la serie mundial del béisbol, ahorita los Dodgers ya ganaron ayer y está 1-1 en la serie. El que gane 4 de los 7 juegos es el que va a ser el campeón. Pero mi punto es, ¿cuál es la satisfacción de ganar un campeonato? Sinceramente, vamos. Es que todos, cualquier deporte que se juega, es que todos se enfocan, se disciplinan, practican, se entregan a dar lo mejor para ganar los juegos preliminares, para ir al campeonato, porque eso es lo máximo de un jugador. No solamente ir al campeonato, pero lo máximo es ganar, obviamente, el premio, el campeonato. Pero ¿cuánto les dura el gusto?
¿Les dura? No, un año. Porque son campeones por un año. Y el año que entra va a haber otro campeón. Un año. Y todo lo que ellos se esfuerzan para tratar de llegar a ser campeones, eso les trae una satisfacción momentánea que les dura un año. Todo el año somos campeones, todo el año. Pero va a venir el tiempo donde se va a tener que volver a competir, porque va a haber otro campeón. En otras palabras, mi punto, queridos, es de que nada puede satisfacer el corazón del hombre, solamente Cristo. Amén. ¿Y cuál es la razón por la cual Él lo puede hacer? La razón, hermanos, es porque en Jesús está manifestada toda la plenitud de Dios. Cuando tú y yo tenemos a Jesús, tenemos toda la bendición completa de Dios. Pero ¿qué es esa bendición completa de Dios? Todo lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida está en Jesús. Todo, hermanos. Y yo quiero hablar de esto. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de, ahí está la cita en la pantalla, Colosenses capítulo 2. Vamos a estar mirando, hermanos, este tema, la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos ha sido entregada al recibirle en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Cuando hablamos, hermanos, de toda la plenitud de Dios en Cristo Jesús, hablamos de la presencia misma de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo, manifestada en la divinidad de Dios. En otras palabras, hermanos, toda la naturaleza divina de Dios, todo lo que es Dios, habitando en la persona de Jesucristo en una manera completa, en una manera plena. Por eso Jesús dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Y si esta plenitud, queridos, de Dios existe en Cristo Jesús, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús poseemos o hemos heredado esta plenitud también. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos, con esto? Esa plenitud del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, nos da a conocer, nos hace entender toda la bendición completa del consejo de Dios para nuestra vida. Jesús, hermanos, es la fuente inagotable de fortaleza, es la fuente inagotable de sanidad, es la fuente inagotable de recursos, es la fuente inagotable de gozo que nosotros necesitamos, hermanos, en esta vida que enfrentamos tantas dificultades, tantos desafíos, tantas tribulaciones. Si nosotros estamos conectados, porque estamos conectados, voy a decir, nos mantenemos conectados con Jesús en nuestra relación con Él, en nuestra comunión con Él, podemos nosotros, hermanos, experimentar esa misma plenitud de Dios en nosotros, porque en Jesús cada creyente está completo. Queridos hermanos, yo les hago esta pregunta: ¿qué nos hace falta fuera de Jesús? Díganme ustedes, ¿qué nos hace falta? Si Jesús está con nosotros, mora en nosotros, su Espíritu Santo nos ha sido dado, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, díganme ustedes, ¿qué nos hace falta? ¿Y por qué entonces a veces nos quejamos? ¿Por qué entonces a veces nos sentimos abandonados? ¿Por qué entonces a veces somos atacados por las tribulaciones de la vida y sentimos que decaemos, sentimos que desfallecemos? Si es que hemos dicho que si tenemos a Jesús no nos falta nada. Ya vamos a mirar la escritura, hermanos. Ya dijimos Colosenses capítulo 2, vamos a ir del 8 al 10. ¿Están conmigo? Amén. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimientos del mundo y no, ¿qué hermanos? Según Cristo. Versículo 9. Porque en Él, está hablando en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al Señor. Aquí, hermanos, está hablándoles Pablo a la iglesia de Colosenses. Les está él advirtiendo de que van a venir cosas que van a querer distraerlos, desenfocarlos. Dice, no escuches a esas filosofías huecas, no escuches a esas doctrinas falsas que te quieren desviar de lo que tú eres en Cristo. En Cristo tú tienes todo porque Él es la plenitud. Él es el que llena todo en todo. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón? Bueno, en otros versículos que tengo aquí en la pantalla, en el mismo libro, pero en el capítulo 1, 19, nos dice así Pablo: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús. Nosotros leímos el capítulo 2, aquí está hablando el capítulo 1. Todo esto Colosenses, hermanos, nos habla mucho de la plenitud de Jesús. Amén. Y de lo que Él es en autoridad, de lo que Él es en cuanto a su soberanía. Porque cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. Y acabamos de leer el versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, toda, hermanos, de la deidad. Cuando tú y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón, que Él es el Salvador nuestro, Él es nuestro Señor, poseemos todo lo que es del Padre manifestado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? En Cristo, cada creyente, hermanos, estamos completos. Y eso, queridos, lo debemos nosotros de no solamente entender, pero lo debemos de atesorar, nos debemos de sellar con esas verdades, de que cuando estamos nosotros en alguna ocasión de necesidad, en alguna ocasión de incertidumbre, de falta de sabiduría, lo único que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es conectarnos con esa fuerza interna que es el Espíritu Santo, para que obtengamos la dirección, para que empiece a fluir el gozo, para que empiece a manifestarse por la fe en su palabra, por la fe en su presencia, porque Él camina con nosotros, y vivir, hermanos, en una forma victoriosa, fuera de temor, fuera de incertidumbre, fuera de ansiedad, porque Cristo, hermanos, tiene todo para entregárnoslos de parte del Padre Celestial, porque en Él, hermanos, ya está, en Jesús, toda la plenitud, toda, o sea, no hay fuera, nada fuera de lo que es Dios que esté fuera de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta poderosa verdad, hermanos, cuando Jesús vino a este mundo, las personas que caminaron con Él, especialmente sus discípulos, pudieron ser los testigos, como dijo Juan en su primera carta de Juan, lo que nosotros vimos, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos en cuanto al verbo de vida. Esto, dice Juan, es lo que les hemos manifestado. Porque nos dice en la siguiente pantalla, hermanos, tenemos la escritura de Juan 1:14. En el versículo 12 dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son engendrados de carne ni sangre, pero son engendrados por Dios. Y miren lo que dice el 14, hermanos. Me encanta esta poderosa verdad en cuanto a Juan escribiendo a Jesús manifestado en carne. Dice, y aquel verbo, la plenitud de Dios, hermanos, se hizo hombre. La plenitud de Dios, la magnificencia de Dios, la soberanía de Dios se hizo hombre. Y aquel verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros cuando Jesús vino a este mundo hace 2000 años. Y dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué, hermanos? Lleno de gracia y lleno de verdad.
Este Jesús, hermanos, que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, se hizo un humano, y conocemos la historia por medio del Espíritu Santo. María concibió a Jesús y Él vino a nacer como un humano. Y cuando miramos a Jesús, hermanos, estamos mirando la gloria de Dios manifestada en toda su plenitud. Cada uno de nosotros que tenemos a Jesús, esa plenitud, escúcheme, queridos, este es el centro de mi mensaje, esa plenitud mora en nosotros. Esa suficiencia mora en nosotros. Si la plenitud de Dios reside en Cristo Jesús, quiere decir que cada creyente participa, hermanos, de esa plenitud. Él es la fuente inagotable de sabiduría. Cuando tú y yo necesitamos, queridos, tomar decisiones importantes o necesitamos llevar a cabo esa decisión que es muy importante para hacerla correcta, hermanos, clamemos al Señor Jesús y Él te da la dirección. Él es la fuente de toda sabiduría. Él es la fuente, hermanos, de toda misericordia, la fuente de toda bondad. Él es la provisión absoluta que tú y yo necesitamos, financiera, emocional, moralmente hablando, espiritual, hermanos. Él es la fuente. Él es puro, Él es precioso, es un manantial de agua cristalina que sacia, hermanos, la sed de aquel hombre, de aquella mujer que se conecta para con Él, porque, hermanos, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús, hermanos, cuando vino en este mundo, manifestó lo que era su relación con el Padre para dejarnos a saber que mirábamos a Jesús, mirábamos al Padre. En el capítulo 1 de ese mismo de Juan, el versículo 16, nos habla de esto, hermanos. Porque de su plenitud, aquí está lo más interesante, de su plenitud tomamos todos. Cada creyente, amados, cada creyente es completo en Cristo. De su plenitud tomamos todos. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición, queridos? No hay condición. Mira, no hay condición. No hay condición. Si tú en tu corazón sabes que Jesús mora en tu corazón, la plenitud está en ti. No hay condición. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En otras palabras, hermanos, la gracia de Dios es suficiente para cualquier necesidad, para cualquier cosa que tú ocupes en este mundo, en esta vida que nosotros, hermanos, continuamente andamos experimentando las dificultades, los desafíos, las angustias, las crisis, las tribulaciones. Su gracia es suficiente. ¿Se recuerdan de Pablo? Cuando estaba en aquella condición de su cuerpo, que tenía ese aguijón, que le dice, he pedido a Dios que me lo quite 3 veces, pero Dios dice, mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos queridos, yo les quiero decir en este día, tomemos esta palabra de que nos está hablando el Señor para disfrutar y para gozar, para que esa plenitud de Dios obre en nosotros, que necesitamos tan desesperadamente conectarnos con esa fuente de agua, de provisión, de sabiduría, de fortaleza, de nuevas fuerzas, hermanos, que es Cristo Jesús, para que sigamos adelante. Miren lo que nos dice Efesios capítulo 3, versículo 19, nos dice de esta manera, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No solamente una parte, hermanos. No solamente lo que tú, hermanos, necesitas, no, toda la plenitud de Dios, hermanos, es lo que Él quiere darnos. ¿Cuál es la razón por la cual, hermanos, Dios quiere que echemos mano, que poseamos su plenitud? Esta es la razón, hermanos, que nosotros podemos comprender. Jesús vino, hermanos, a nosotros. Ya miramos 1:14 de San Juan. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria.
Él vino a nosotros, hermanos. Se hizo como uno de nosotros. Pónganse a pensar un momento eso. Vino a este mundo, se hizo humano cuando Él era, hermanos, el Dios infinito. Dios, hermanos, Jesús, hermanos, vino a este mundo, se hizo como uno de nosotros. ¿Cuál fue la razón? Para que nosotros, eventualmente, conociéndole, aceptándolo, lleguemos a ser como Él. ¿Sabían, mis amados, que ese es el propósito del Padre? Que lleguemos a ser a la semejanza, conformarnos a la imagen de su Hijo. No sé si eso lo podemos comprender profundamente. A mí me cuesta entenderlo en mi mente, pero en mi corazón no. Jesús, hermanos, se hizo hombre cuando Él era, hermanos, celestial. Jesús se hizo finito cuando Él era infinito. Jesús, hermanos, se limitó al tiempo cuando Él era eterno. Jesús, hermanos, tomó la condición de humano cuando Él es el ser celestial, poderoso, magnífico, gran yo soy, Rey de reyes, Señor de señores. Filipenses nos dice que tomó condición de hombre. ¿Saben cuál fue la única razón, queridos? Para que nosotros lo pudiéramos comprender en una forma mejor, haciéndose igual que nosotros. La única diferencia, que Él fue salud, sin pecado. Es la única diferencia. Pero Él, hermanos, fue hombre, tuvo hambre, se cansaba, lloró, tenía sus emociones, obviamente. Él era un humano, todo humano. Era necesario que Él fuera todo humano para, como humano, llevar el pecado de la humanidad sobre de Él. Y la Biblia, hermanos, nos dice, hoy no vamos a entrar a alcanzar a llegar a eso, pero la Biblia nos dice, hermanos, que cuando Él fue clavado en la cruz, está mismo en Colosenses capítulo 2, 14 y 15 más adelante, no lo vamos a ver, pero déjenme se los comparto en este momento de esta manera. Cuando Él como humano estaba clavado en la cruz, dice la palabra de Dios, hermanos, que fue enclavada la culpabilidad con Él. En otras palabras, en ese tiempo, cuando un reo, un criminal era crucificado, que era la máxima pena de muerte que lo usaban los romanos, ¿saben qué hacían los romanos cuando clavaban a ese hombre? Tomaban el papel, allí escribían todas las maldades, todos los hurtos, los homicidios, los crímenes que ese hombre había cometido, y lo clavaban ahí en la cruz. Esto representa porque esto hizo esas cosas. Por eso dice, bueno, vamos por allá que les estoy diciendo, Colosenses. Vayan por favor a Colosenses, hermanos, estamos allí. Quiero que vea en el versículo 13 en adelante, dice así. ¿Están ahí, hermanos? 2:13 de Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. La plenitud de Dios llegó a ti y a mí. Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. En otras palabras, hermanos, quiere decir allí que en esa carta nuestra, Alfredo, pecador, nacido en maldición, lleno de maldad, pecado eterno, encarcelado en prisión, cautivo de las tinieblas. Esa era mi acta, hermanos. Esa era mi acta. ¿Okay? No te sorprendas porque la tuya era la igual. Era la mismita también. Esa era nuestra condición. Y este es el acta que está hablando aquí en el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y, ¿qué, hermanos? Clavándola en la cruz. Esa acta, ese decreto era mío. Al morir Jesús, le clavaron ese decreto allí a Jesús, diciendo, pecador, paga por los pecados de Alfredo, por los pecados de José, por los pecados de María, de Graciela, porque Él vino a salvarnos a todo el mundo de nuestros pecados.
enclavándola en la cruz. Y allí, hermanos, nos dio el acceso por esa muerte, esa justificación de nuestros pecados, nos dio el acceso no solamente a ser libres. Tú y yo somos libres de pecado por su gracia, pero no solamente eso, queridos, nos dio la plenitud de Dios para nuestra ventaja, para nuestro beneficio, para nuestro uso. Toda la plenitud de Dios estaba en Cristo, hermanos. Él murió y al resucitar de la muerte nos hizo herederos, coherederos, hermanos, de la vida abundante, de la vida eterna, de la vida de libertad, de la vida, hermanos, con conexión, con acceso al Padre. ¿Por qué razón? No, queridos, tomamos ventaja de tal cosa. Si Jesús vino a este mundo, como dice la pantalla, a hacerse como nosotros, con el propósito de que nosotros lleguemos a ser como Él es, hermanos. En Jesús, la siguiente pantalla dice, hermanos, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros, hermanos, estamos completos en Él. Nosotros estamos completos en Él. Por esa razón, iniciamos la lectura, si se recuerdan, 2.8, están ahí en Colosenses 2.8. Por esa razón, hermanos, Pablo, explicándoles a esta iglesia en esta carta todos estos beneficios de la plenitud de Dios, Pablo les dice, hey, cuidado, que nadie os engañe. Siguiente pantalla. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, por medio de engaños, por medio de huecas sutilezas que son según la tradición de los hombres. Hermanos, los hombres solamente nos van a enseñar lo que ellos saben y entienden, con el propósito de quizá de controlarnos, con el propósito de engañarnos, con el propósito de tomar ventaja de nosotros, qué sé yo. Pero hermanos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar conscientes, tenemos que saber en nuestro corazón quién somos en Cristo Jesús. No solamente para hablar de nuestra identidad, quién soy en Cristo, soy hijo de Dios en Cristo, pero hermanos, que a nuestra disposición está toda la plenitud de Dios entregada a nuestra vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, queridos, yo les exhorto, tengamos cuidado que nadie nos engañe. Quizás no nos van a engañar, hermanos, personas que vengan a querernos convencer o a querernos de pronto desviar, pero queridos, muchas de las veces las cosas que nos acontecen son las que puede utilizar el enemigo, o las que podemos nosotros de pronto dejar que nos engañen. Oh, soy un pobre, nadie me quiere, estoy abandonado, todos me rechazan, esto, lo otro, las cosas, hermanos, de engaño que vienen a tu vida para que desviarte o desenfocarte de quién somos en Cristo Jesús. Oh, claro, queridos, tú y yo padecemos de inseguridades, tú y yo padecemos de ciertos temores, tú y yo experimentamos en esta carne que es débil de pronto las cosas negativas, pero queridos, eso no tiene que tener dominio sobre nosotros. No podemos permitir que eso nos engañe y nos apartemos, queridos, de la verdadera realidad de quién somos en Cristo Jesús, porque en Él estamos nosotros completos. No nos dejemos engañar, dice, filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Cristo, la manera del mundo. Queridos, yo les hago esta pregunta: ¿a qué le estamos poniendo más atención? A Cristo, a su deidad, su poderío, su señorío, su majestad, porque eso, hermanos, está dentro de nosotros. Y no nos dejemos engañar. En una ocasión Jeremías escribió al pueblo, hermanos, de Israel,
haciéndoles esta comparación que miramos en Jeremías capítulo 2, 13. Las personas que teniendo a este Dios poderoso, el cual les estoy presentando, ellos lo conocían, hermanos, pero aún así conociéndolo, se apartaron de él, dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso, queridos, muchas ocasiones ocurre aún como creyentes. ¿Qué significa eso? Que empezamos a confiar muchas veces en nuestra propia habilidad o buscamos ayuda en nuestro propio entendimiento, a nuestra propia manera, y hermanos, no nos conectamos con la fuente inagotable que nunca deja de emanar aguas vivas, aguas verdaderas, aguas que sacian para querer hacer nosotros cisternas, nuestras propias norias, amén, para que no van a retener el agua, porque esa agua se va a secar. Cuando el agua de vida que nos da el Señor, hermanos, nunca se seca más. Y Jeremías le dice al pueblo: ¿por qué han abandonado al Señor buscando su propia manera de hacer las cosas, cuando Dios quiere suplirles y saciarles esa sed, esa hambre que ustedes poseen en sus corazones? Que no caigamos, amados, en el error que cayó este pueblo de Dios, tratando, como dice aquí, hermanos, de dejar el agua viva, dejar el agua verdadera para cavar cisternas que son limitadas, que no van a guardar el agua. En otras palabras, tu suficiencia, hermano, tu fuerza, tu habilidad no es suficiente. Por eso necesitamos al Señor. Digan: yo necesito al Señor. Yo necesito de esa agua viva. Yo necesito beber de esa agua viva continuamente, cada día de mi vida, porque esa es la única agua que Dios me da para ser saciado. Por último, hermanos, quiero darles esta escritura de Colosenses capítulo 2. Esto es unos versículos antes de lo que ya leímos, versículo 6 y 7. Miren lo que nos habla el Señor aquí, hermanos. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué significa andar con Cristo, hermanos? Ya lo tenemos en el corazón. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Caminemos con Él. ¿Lo hemos recibido, queridos? Esto no es una religión, esto no es, yo tengo esta religión, yo soy cristiano. Esto no es una religión, sabemos eso, es una relación personal con Jesús. Andemos con Él, caminemos con Él, levantémonos con Él. Durante el día, hermanos, tengamos conversación con Él. ¿Cuántas de las veces nos ha pasado que nos levantamos y de pronto, hacemos oración: Señor, gracias, ayúdame, gracias por este día? Pero empezamos el día y nos olvidamos que Él está con nosotros. ¿Sí o no? Las muchas tribulaciones, los muchos afanes de la vida, las muchas agendas que tenemos que cumplir, nos olvidamos que Él está con Él. Y de pronto se presenta algo y dice: ay, Dios mío, ayúdame. No. Él nunca te ha abandonado, Él está contigo. Solamente dice: andemos con Él. Porque Él, hermanos, nunca nos abandona. Cuando Pablo nos exhorta, andemos con Él, es que seamos conscientes que Él está allí presente con nosotros. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en tus problemas, en tu fuerza, en tu habilidad. No, en Él. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, ¿cómo necesitamos practicar esta poderosa verdad? Si tú y yo andamos con Él, andamos en Él, aquí es la expresión, en Él, andamos en Él, andamos en Cristo. Queridos, ¿quieres tú fortalecer esa relación, hacer más firme esa unión? Arráigate
enraízate, es lo que quiere decir, enraízate, sobreedifícate en Él. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Por la comunión con Él, por medio de su palabra, por conocer esta plenitud. La plenitud de Jesús es la palabra de Dios. Ya dijimos al inicio que toda la plenitud del Dios Todopoderoso fue manifestada en Jesús. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Gracia sobre gracia, estamos completos en Él. Entre tú y yo, querido, más conozcamos su palabra, más arraigados, más fundamentados, cimentados vamos a estar en Él. Para que cuando vengan las situaciones adversas y desafíos, tenemos una base firme, una roca inmovible, donde nos podemos fundamentar para que no nos lleven los vientos, para que las tribulaciones, los vientos huracanados no nos arrastren, hermanos. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Y si por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti, porque estamos arraigados, cimentados, sobreedificados en Él. Y cuando tú y yo, que Dios, tenemos ese estilo de vida, ¿qué crees que va a pasar? Nuestra vida va a ser transformada. Nuestra vida, hermanos, va a dar un giro de 180 grados y vamos a empezar, hermanos, a decir: gracias, Señor, por todas las cosas que yo ando viviendo, porque confío en ti, tú tienes control. Yo no me voy a preocupar, yo no voy a dejar que esto me arrastre, yo no voy a dejar que esto me domine. Yo echo fuera este temor en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que tu presencia habita conmigo y yo no voy a temer a lo que me pueda hacer el hombre, lo que me pueda hacer el enemigo. Aunque el mundo venga en contra de mí, yo no voy a ser arrastrado por él, porque estoy fundamentado, estoy cimentado en ti, Señor. Porque esa plenitud que mora en mí empieza, hermanos, a operar y empieza a cambiar y a transformar toda tu condición, y todo tu exterior empieza a ser afectado. Las últimas dos palabras, tres palabras: con acciones de gracias. Con acciones, gracias, Señor. Gracias, tú eres bueno, Padre. Tú, Señor, me has sostenido. Tú estuviste conmigo en esa condición cuando yo pasé. Yo sé, Señor, que si no hubiera sido por tu intervención, yo no estaría aquí. Empiezas tú a darle gracias al Señor y empiezas a proyectarte con una nueva fe, con ese desafío que va a venir adelante, que tal vez todavía no lo conoces, pero va a venir. Tú vas a estar firme, tú vas a estar cimentado en su palabra y nada ni nadie te va a mover. Porque, hermanos, estamos completos. Estamos completamente saturados, llenos de Cristo, porque cada creyente, hermanos, ha recibido esa hermosa herencia de parte de Dios, que en Jesús no hay necesidad de nada. Amén. Ese es un momento para pedir perdón a Jesús por haberle dudado, por haber confiado en otras cosas y no en Él. Ese es un momento, hermano, de decirle: Señor, perdóname, si tú me has dado todo. Con tu sacrificio me diste todo y clavaste mi acta de pecados en esa cruz. Allí avergonzaste. No leí la escritura que dice que avergonzó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos. Hermanos, el enemigo no tiene poder sobre ti. La enfermedad no tiene que tener poder sobre ti. La escasez no tiene poder sobre ti. La tristeza no tiene poder sobre ti. El sentirte solo y abandonado no tiene que dominarte. La ansiedad no tiene que tener poder sobre ti. La preocupación no debe de estar gobernando tus pensamientos, porque Cristo Jesús es más poderoso y mora en ti que el que está en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú nos has enseñado en el día de hoy que solamente en ti, Jesús, nosotros tenemos todo. Tú, Señor, haces completo a cada creyente. Señor, te pedimos perdón por las ocasiones en que nos hemos desenfocado y no hemos puesto nuestra mirada solamente en ti, Señor. Yo te pido perdón por todas estas cosas. Y yo sé, Señor, que mis hermanos están en el mismo sentir que yo. Perdónanos, Padre, por poner nuestra mirada en otras cosas, en otras partes, pensando que de allí viene nuestra ayuda. Señor, tú eres la fuente inagotable. No tenemos que hacer cisternas propias, porque esas cisternas, Señor, se agotan, se secan. Pero tú, como fuente de vida, nunca, nunca pereces.
nunca fallas. Tú para siempre, Señor, nos has dado vida. Tú llevaste en esa cruz toda, Señor, enfermedad, toda tristeza, todo dolor, toda angustia. En esa cruz del Calvario, Jesús, tú pagaste. Y con tu resurrección ahora, Señor, podemos disfrutar de la plenitud del Padre en nosotros. Ayúdanos, Señor, esta semana y los días venideros a caminar con esa plenitud, arraigados, fundamentados, edificados en esa plenitud que tú nos has dado. A ti sea, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor, te damos gracias. Amén.